nublado. Ahí está, fue el zoom. Sí. Ya el hecho de que haya un día nublado nos sirve, todo nos sirve, digamos. No sé si María comentó un poco en qué contexto era que nosotros estamos realizando esta serie de entrevistas. Sí. Estamos cursando un seminario de posgrado que revisa específicamente la historia de un día. La idea es hacer un esfuerzo de microanálisis sobre un caso particular, que en este caso son los bombardeos a la ciudad de Mar del Plata. Y la idea es ver la historia en profundidad, al punto de llegar a los actores, digamos, individuales, unitarios, las personas, y cómo esas personas lo tramitaron desde un punto de vista del recuerdo, desde un punto de vista afectivo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista familiar, en lo cotidiano, para poner en consideración la cuestión de acontecimiento y hasta dónde sí. Estoy en un Zoom, Roberto, te llamo yo en un minuto. Bueno, dale, gracias. Chao. No, justo me estaban pasando un dato. Bueno, verá que lo voy a poner en silencio, así no hay problema. No altera la grabación. Ahí estamos. Y hasta dónde llega la cuestión del acontecimiento histórico, ¿sí? como idea, ¿no? En este caso, algo bien denso. Por eso lo primero que queríamos preguntarte es, dado que vamos a ingresar al mundo de tu niñez, perdón, ¿te puedo tutear? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Vamos a iniciar al mundo de tu niñez, que nos cuentes un poco cómo era ese contexto familiar de ese niño de 5 años en la Mar del Plata de 1955. Bueno, a ver, tengo hitos muy claros, por supuesto que este es uno, pero me permite ubicarme en los tiempos de mi infancia. En el año 55, mi papá estaba construyendo lo que fue nuestra primera casa propia. De forma tal que cuando este hecho sucede, nosotros vivíamos en la casa de lo que era mi abuela materna, la nona italiana, madre de mi mamá, en una suerte de departamento pequeño que tenía en el fondo de su casa. Esto es para que se ubique en el Mar del Plata, en la calle Lavalle, entre Avellaneda y San Lorenzo, digamos, relativamente cerca de la costa, como si fuera a la misma altura del Parque San Martín, 5 o 6 cuadras más hacia el oeste, digamos. De forma tal que tengo muy claro, digamos, el lugar donde vivíamos, el barrio donde vivíamos. Ese era un barrio bastante particular en el sentido que era un barrio con casas en donde vivía gente de todo el año, que no eran muchas, mechadas con muchas casas de gente que tenían sus casas de veraneo. Entonces, en algunas cuadras, particularmente en esa manzana donde vivimos esos años, había mucha gente que eran, en su gran mayoría, inmigrantes, particularmente italianos, algunos españoles, pero mayormente italianos. Y bueno, y cada uno era identificado, cada vecino era identificado por su nacionalidad. Así tenías el vecino belga, el vecino yugoslavo, el gallego y por supuesto los tanos, que eran muchos. Ese era el barrio de la infancia, en donde durante los meses de invierno era un barrio, como decirte, muy familiar. Todos nos conocíamos porque no éramos tantos los que lo habitábamos. Cambiaba su fisonomía a partir del mes de diciembre y hasta el mes de marzo. Bueno, en ese barrio y en ese contexto donde los chicos jugábamos en la calle, donde hasta no hace muchos años antes, tengo un recuerdo ahí sí bastante vago, todavía pasaba el tranvía por la calle Castelli, después dejó de pasar. Ya para esa época, me parece que para ese año
no sé si ya había dejado de pasar, eso no lo recuerdo con claridad, pero dejó de pasar el tranvía hasta... Y algunas de las calles, como por ejemplo la calle Avellaneda, todavía estaba sin asfaltar, el resto de las calles estaban asfaltadas. Ese era más o menos el contexto del barrio. Esto ya no es un recuerdo, sino es una locuración posterior. A pocas cuadras de ese lugar que era nuestra vivienda permanente, existían caserones de algunos dirigentes del peronismo que en la misma noche de septiembre del 55, cuando se produce el golpe militar, fueron saqueados e incendiados. Ese recuerdo lo tengo porque no he visto el hecho en sí del saqueo o el incendio, porque yo era muy chico y no estuve presente, pero sí es un recuerdo posterior de haber pasado por esas casas, porque era un hecho conmocionante de verlas, fundamentalmente una de ellas, que fue la casa de Jorge Antonio, que para los chicos del barrio, después de demolida, se convirtió en una cancha de fútbol, porque era prácticamente un parque de una manzana, y los chicos del barrio utilizábamos lo que había quedado limpio del parque como cancha de fútbol. Eso lo tengo muy presente porque ya te digo, era parte, digamos, de la vida cotidiana de los chicos del barrio, ir a jugar a la pelota a ese predio que había quedado. Así que esa era más o menos la fisonomía del lugar y del momento en esa época. No sé si algún detalle más te viene, pero es lo que tengo muy claro. Por supuesto, era un barrio con sus negocios de barrio, donde los chicos íbamos solos caminando a hacer mandados, tanto sea panadería, con la mirada de todos los vecinos, porque como todos nos conocíamos, sabía quién era cada uno de los chicos, quiénes eran los padres y quiénes eran los abuelos, porque más o menos en los entornos familiares eran de abuelos, padres e hijos o nietos. Ese era más o menos el contexto del barrio en esa época. ¿Y tus padres, por aquel momento, a qué se dedicaban? Papá en aquel momento era empleado de banco, fue 32 años empleado del Banco de Italia, bueno, primero Banco de Italia, después se transformó en la Banca Nacional del Laboro, hasta que, no sé si quebró, se jubiló ahí. Y mamá, ama de casa, con algunas actividades en casa, como hacer de costurera, pero fundamentalmente ama de casa. Papá tenía su trabajo fijo y generalmente en verano a veces tenía algún segundo trabajo en algunas horas adicionales para reforzar su sueldo, en especial después que había obtenido un crédito del banco hipotecario para construir la casa, de manera tal de que eran tiempos de sueldos cortos que costaba llegar a fin de mes y se notaba bastante en la economía familiar. Digamos, tengo el recuerdo de los comentarios en casa del no llegar a fin de mes. Sí. Pensando en el tiempo previo al golpe de Estado, ¿qué recordás? Bueno, como nos contaste que recordabas de que eran tiempos de que se dificultaba llegar a fin de mes por la construcción de la casa propia, por el crédito hipotecario. ¿Qué recordás o por ahí que recuerdes que se dijo después del momento anterior al golpe, que estaba pasando con el gobierno, que estaba pasando con Perón, que estaba pasando con, digamos, con la situación sociopolítica acá en Mar del Plata? Es importante tanto aquello que si ha quedado algún recuerdo, como si han quedado memorias que hayas podido reconstruir a posteriori, ¿no? Mira, tengo que hacer un esfuerzo de no mezclar la elaboración que hice del hecho
con el tiempo, y fundamentalmente de adulto, con lo que son recuerdos. Recuerdos del hecho, es decir, recuerdos anteriores al hecho prácticamente no hay, más allá de comentarios que pueda haber en casa, puede haber habido en casa, como que papá se había negado a usar el luto por la muerte de Eva. Papá nunca fue peronista. Los recuerdos que tengo era de su adhesión al socialismo local, al socialismo democrático. No había tenido participación política. Su única participación que recuerdo, sí, eso también está muy claro, fue en las famosas huelgas del 58, pero ya en tiempos de Frondizi, con el plan Conintes, que hubo una huelga salvaje de los bancarios, pero eso fue bastante posterior. Con anterioridad al hecho no tengo, no me han quedado grabadas cuestiones más allá de esto que te cuento del duelo por la muerte de Eva. De eso sí se hablaba en casa, eso lo he escuchado en casa y bueno, y en el contexto familiar o de amigos de la familia. Sí tengo muy claras las cuestiones posteriores, porque el hecho fue conmocionante. Fue conmocionante por esto que te digo, por la destrucción, el desvalejamiento, el incendio de casas, por la persecución de dirigentes. Tengo recuerdo de los días posteriores al golpe, que se hablaba en casa, que un dirigente bastante destacado a nivel local estaba escondido en una casa de un vecino de enfrente y que en algún momento se sintió buscado y bueno, que lo habían sacado, te imaginás, es un recuerdo de niño, ¿no? Lo habían sacado envuelto en una frazada para disimularlo, para que no lo vieran, y así se lo habían llevado de la casa. Esas cosas las recuerdo. Tengo el recuerdo, mis abuelos paternos, papá es nacido en Tres Arroyos, y ellos vinieron a vivir acá a Mar del Plata después de que mi abuelo se había retirado de su actividad en Tres Arroyos, vinieron a vivir a Mar del Plata en esos años, unos pocos años antes del golpe, y vivían en la continuación de la calle Entre Ríos, a unos 20 metros de la avenida Juan B. Justo, que en aquel tiempo no se llamaba Juan B. Justo, sino que era la avenida Cincuentenario, así se llamaba en aquel tiempo. Y ellos contaban con posterioridad que cuando bombardean el puerto, los tanques de combustible del puerto de Mar del Plata, había habido en el barrio donde ellos vivían, que era lo que actualmente es el barrio de las Avenidas, habían llegado esquirlas que habían dañado algunas casas, como decirte, de la zona de Tucumán y Juan B. Justo, por allí por donde está la iglesia y el viejo patronato de la infancia. Había habido esquirlas del bombardeo que habían llegado fíjate que son, no sé, como 15, 16, 17 cuadras de lo que es el puerto. Tengo el recuerdo de los comentarios en la casa del abuelo y de la abuela paterna, de eso, que el barrio ahí había quedado muy convulsionado porque ellos como que lo habían vivido más de cerca, los vecinos, lo que había sido ese bombardeo. Cosa que no nos sucedió a nosotros, porque lo que yo tengo de recuerdo de ese día particularmente es el hecho de que mucha gente del barrio, frente a la amenaza del bombardeo, se fue del barrio. De hecho, nosotros nos fuimos a la casa de una familia amiga de mi mamá, en La Perla, porque consideraban que ese lugar era más seguro. Después te hago los cuentos de lo que fue eso, pero digamos que frente a la amenaza, cuando ya estaba desencadenado el golpe y frente a la amenaza de los objetivos que podían ser objetivos militares, hubo gente que ante el riesgo y el temor, yo supongo que la gente mayor también tendría en claro lo que había sido el bombardeo de junio del 55, pero esta es una hipótesis que hago ahora. En ese momento no, evidentemente no lo tenían claro, pero la gente mayor sí lo debe haber tenido en claro
porque mucha gente decidió emigrar de su casa, trasladarse a lugares de la ciudad que consideró más seguros. Esos son los recuerdos posteriores, porque eso se habló mucho, por supuesto que se habló mucho, de la persecución a dirigentes, de la prohibición de la marcha, o de los símbolos, de eso, tanto en los días posteriores como por un periodo más prolongado de tiempo, esas cosas fueron motivo de charla en los lugares. Y te estoy hablando de una familia que no adhería al peronismo, supongo que tendrían algunas críticas, pero esas cosas en familia se hablaban, quedó todo un residuo muy importante de todo eso. Si querés, después te hago los relatos que tengo del recuerdo del día particular. Con relación a lo posterior, ya te digo, lo más conmocionante fue hacer las recorridas por las casas, me acuerdo, chalets de dirigentes importantes que tengo el recuerdo de haber pasado enfrente a verlos. Era el chalet de Jorge Antonio, que era una manzana completa en la calle Rodríguez Peña, Primera Junta, Lavalle y Rivas. Esa era una manzana completa. Atrás de lo que era el chalet de Jorge Antonio, por la calle Primera Junta, había otro dirigente que no me acuerdo ahora porque se me mezclan los apellidos, si era Apol o Lucero, uno de los dos. Y el tercero que tuve oportunidad de pasar, que no sé, me habrán llevado mis padres, alguien que tenía auto, habremos pasado en colectivo, no me acuerdo, porque mi papá no tenía auto en esa época, en la calle Tucumán, en La Loma, como decir, a un par de cuadras de lo que es la Villa Victoria, por allí. Pero no diferencio ahora cuál era de Lucero y cuál era de Apol, pero esos apellidos como dirigentes importantes que tenían sus casas de veraneo acá, tengo el recuerdo de casas destruidas, desvalijadas, y la de Jorge Antonio concretamente incendiada. Y tengo también los relatos posteriores de la gente del barrio que fue a ver el incendio de la casa de Jorge Antonio, de cómo los que eran los comandos de la, ¿cómo se llamó? La Alianza Libertadora, desde adentro de la casa, ya en llamas, tiraban colchones al medio del incendio y desvalijaban lo que podía, y cómo algunos pícaros del barrio intentaron llevarse cosas y se generaron, no situaciones de violencia, pero sí de gente que no los dejó, digamos, rapiñar nada de la casa. Digamos que la idea era destruir, pero no robar. Esto es una curiosidad que se me genera ahora. ¿Qué implicaba para un niño de 5 años saber que podía haber un prófugo enfrente de la casa? O alguien que se estaba escondiendo de la ley enfrente de la casa. Bueno. No, para mí no significó un prófugo de la ley. Ajá. No, para nada. Era simplemente alguien al que lo buscaban, porque, a ver, lo que se vio en el barrio, lo que comentaban los del barrio, era haber visto como si fueran pequeñas patrullas de infantes de marina, digamos. Lo que se hablaba acá no se hablaba de autoridad policial, digamos. Para mí la autoridad era la autoridad policial y no se hablaba de la autoridad policial. Sí se hablaba de, concretamente, un hermano de mi mamá, que es 12 años mayor que yo, de forma tal que en ese momento tendría algo así como 17 años. Él sí tiene más recuerdo porque para él formó parte de una aventura hasta que un grupo de infantes de marina, estando ellos curioseando
tratando de ver desde la costa la actividad de los buques que después terminaron bombardeando el puerto, se encontraron con infantes de marina que los sacaron carpiendo y los mandaron a casa. Y eso fue el mismo día del bombardeo, el mismo día de producido el golpe. Yo te ofrecería hablar con él, pero conociendo que su mente vuela, hoy no podés diferenciar la realidad de la fantasía. Entonces, si les interesa, los puedo poner en contacto con él. Pero va a ser un relato fantasiado, aumentado, mejorado. También sirve en lo que es la discusión entre, o lo que es la relación entre la historia y la memoria, digamos, no solamente importa el recuerdo de lo que pasó, sino la representación que se genera del recuerdo de lo que pasó. Entonces, si una persona decide, esto lo digo con total respeto, sí. El relato que una persona reconstruye de un hecho es tan útil como fuente histórica como el hecho en sí mismo. Digamos, son dos fuentes distintas. Entonces, el relato de su tío también es completamente válido y también sería de gran utilidad. Bueno, lo puedo contactar y preguntarlo. Lo único que si lo hacemos por Zoom, tendría que invitarlo a casa porque él no maneja el Zoom. Imagínate que hoy es una persona de 83 años, pero totalmente lúcido, de manera tal de que te pueda aportar, más allá de que, digamos, de que pueda estar en algunas cosas, digamos, no falseando el hecho, sino por ahí magnificándolo. El hecho lo tiene muy, muy vivido y muy claro. Sí. Bueno, eso lo podemos ver en la semana. Lo puedo contactar y preguntarle si quiere venir un día en casa o fijamos un horario y lo ponemos frente a la compu. Perfecto. Sí, si la situación fuese distinta, nosotros no tendríamos ningún problema en ir a donde sea necesario. Lo que pasa es que no queremos poner en riesgo a nadie, No, por eso. Yo sé que él se cuida mucho y no sé ahora, supongo que tendrá la primera dosis, no tengo confirmado si se ha vacunado con la segunda, a punto tal que, digamos, nos vemos poco y nada, a pesar de que vive aquí a 2 cuadras de casa, pero sé que se cuida mucho. Pero bueno, yo lo llamo por teléfono y acá a casa seguramente vendrá, no hay problema. O voy yo, no, a la casa de él no, porque no tiene wifi. Lo invitaría acá a casa, no tiene que desplazarse mucho, así que lo vemos. Buenísimo. Bueno, sí. Es más, lo importante de él es que él ese día completo lo vivió en el barrio, que sufrió toda esta alteración, ya te digo, del patrullaje de los marinos, del incendio en esa noche, porque nosotros, a determinada hora de la mañana, antes del mediodía, calculo que fue, mis padres resuelven no quedarse en nuestra casa, en la casa de lo que era mi abuela. Mi abuela vivía con mi tío, mi abuela viuda vivía con mi tío en la casa de adelante y nosotros, como te decía, vivíamos en un pequeño departamento detrás. Mis padres deciden irse a la casa de una familia amiga en la zona de La Perla. Si me preguntás, las calles no las tengo presentes, pero bueno, fuimos a ese lugar. La idea que tengo es que no funcionaron los micros, no había sistema, no había servicio de micros. Por lo tanto, un agente, amigos de unos vecinos de la casa de enfrente que tenían autos, se ofrecieron a llevarnos. Y tengo el recuerdo de haber ido en un auto muy grande, negro, que debía ser algún auto de modelo 40 y pico, de esos que se utilizaban en esa época, o un auto importado, no sé. No podría identificar la marca, pero por el tamaño, podría ser tranquilamente un Chrysler o un auto de esa naturaleza. Se ofrecieron llevarnos y ahí marchamos, mi mamá, mi papá,
mi hermana no había nacido, nació recién el año siguiente. Marchamos a la casa de esta familia, donde, bueno, había una relación de amistad muy fuerte, de manera tal que nos recibieron. Y tengo el recuerdo de haber subido con mi papá y el marido de esta señora, de este matrimonio que nos recibió en la casa, de haber subido a una terraza y desde la terraza tratar de ver si había cañoneo, mirando por supuesto hacia el norte, de lo que era el grupo de artillería antiaérea, digamos, la guarnición de ejército que está allá camino a Santa Clara. El día era un día nublado, muy gris, de manera tal de que el mar se veía como brumoso, de forma tal que era muy difícil, por más que estuviéramos en la altura, poder divisar nada concreto mirando hacia allá. Pero bueno, entre la fantasía y lo que, toda la excitación que generaba el momento, digamos que nos llevaba a querer curiosear. Y bueno, yo era un pibe y por supuesto iba atrás de mi papá a todos lados donde podía ir. Por otra parte, la sensación que uno tiene, o que tengo yo, es que había una cierta sorpresa porque, digamos, después con el tiempo es como que nos familiarizamos con los golpes militares. La gente de mi generación, yo tengo recuerdo de los golpes contra Frondizi, contra Ilia, los tengo clarísimos, los tengo clarísimos. Y bueno, y al vivir relativamente cerca de la costa, cada vez que había algún movimiento, los chicos del barrio salíamos en bicicleta o en lo que tuviéramos a mano y íbamos a ver qué pasaba en la base. Y más de una vez nos hemos encontrado teniendo 12, 13, 15 años, con tropas formadas en la costa. De manera tal de que el golpe del 55, por la magnitud que tuvo y por lo que afectó a la ciudad, es como que en general la población de la ciudad se vio más afectada, más, no sé si sorprendida, pero mucho más conmocionada sería el término apropiado. Así que bueno, eso es los recuerdos. Esa noche no dormimos en mi casa, volvimos al día siguiente, y al día siguiente de haber vuelto nos encontrábamos con las anécdotas del barrio de lo que habían vivido con el incendio, porque eso había sido a 2 cuadras de donde nosotros vivíamos, pleno barrio. Digamos que la calle Peña, en gran parte de su recorrido hasta la costa, era una divisoria de aguas entre los caserones de veraneo, que casi todo el invierno estaban desocupados, digamos, de Peña hacia el sur, era una fisonomía, y de Peña hacia el norte o noroeste, digamos, era otra totalmente distinta, en donde ahí había muchas casas, como digo, de inmigrantes, mechadas con algunas casas de veraneo, pero ahí fundamentalmente había una franja muy importante que corría entre las calles Peña y, te diría, Castel y Garay, hacia el lado de Independencia, en donde se mechaba casas más humildes, incluso casillas de chapa, muchas de ellas, que después se transformaron en casas de material, pero muchas de ellas de chapa, en donde el centro, digamos, el centro social más importante era la calle Güemes y Avellaneda, en donde estaba y está todavía, lo que pasa que es muy reducido, el Club San Isidro, que era, digamos, un lugar de concentración del barrio, particularmente de hombres y de jóvenes y de chicos que íbamos ahí al club, ya sea porque o íbamos a jugar al fútbol, o jugábamos al metegol, o participábamos de parte de la vida social del club. Así que eso era más o menos la fisonomía de ese barrio, particularmente de lo que afectó este hecho a la población de ese barrio. Bien, tengo una pregunta, Daniel. ¿Cómo se enteran ustedes que los bombardeos se van a producir en ese día en particular? Si era un mensaje por la radio, si era
un boca a boca entre los vecinos. Y No, el medio de comunicación era la radio, claramente, digamos. Ubicate que Mar del Plata no había llegado la televisión todavía. Creo que la televisión llega, no sé si después del 58 o más adelante, no lo tengo claro. Me parece que después, a partir del 58 más o menos, aparece la televisión en Mar del Plata. No lo tengo con claridad el año, pero más o menos el recuerdo me ubica en ese tiempo. Evidentemente el medio de comunicación era la radio, y cuando no se podía escuchar, porque entraban en cadena nacional todas las radios, en función de las órdenes que los golpistas daban, eran las radios uruguayas, concretamente Radio Colonia era la que se escuchaba, que entraba con mucha fuerza, y la gente se informaba a partir de Radio Colonia. Yo tengo el recuerdo de mi mamá haber dicho muchas veces, no, porque yo temprano escuché el avión. Esto es parte de la elaboración que yo hago. Es como que algún avión pasó identificando objetivos que después habrán sido comunicados a los buques que tomaron posición frente a la costa de Mar del Plata. Pero se hablaba concretamente del avión, es decir, que era un avión que ha pasado a una altura suficiente para que todo el mundo lo escuchara y lo identificara, porque era parte del comentario. Y después era la radio, sí, era el medio con la que la gente se informaba. Sí. Y la siguiente pregunta que tenía era, una vez que se produjo el bombardeo, si la ciudad queda paralizada, si todo el mundo fue a trabajar, si iban todos a la escuela, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era como el clima que se estaba viviendo, si recordás, si tu familia estaba cuando vuelve a su casa, si continuaron las actividades diarias o si todavía existía como una especie de temor o si pensaban que podía continuar los bombardeos y podía venir alguna otra situación similar en los días posteriores? No tengo el recuerdo de que haya quedado la vida familiar alterada. No me acuerdo si papá al día siguiente fue a trabajar o no. Yo supongo que no. Yo supongo que no, por el hecho de habernos trasladado, de haber vuelto a casa. Eso sí, digamos, el día del bombardeo y el día siguiente fueron días alterados. A partir de ahí, mi recuerdo no es que haya habido en la vida familiar una alteración muy grande. No tengo registros. Sinceramente no tengo registros. Yo no había empezado todavía la escuela primaria, la empecé al año siguiente, de forma tal que tampoco tengo el recuerdo de haber dejado de ir a la escuela. No, ese recuerdo no lo tengo. La verdad que no lo tengo. Probablemente, bueno, alguien mayor que yo, que haya tenido actividad laboral y eso lo tendrá más claro. Yo tengo sí en claro que el día ese fue un día alterado, sin actividad, y probablemente el día siguiente también, porque la gente que se trasladó volvió, digamos que todavía había un cierto desorden, digamos, del ritmo familiar y del ritmo común de las casas. Pero no mucho más. Y pensaba en dos cuestiones. Primero, en esa idea que recuperabas de tu madre diciendo, pasó el avión, y después en la necesidad de trasladarse. El traslado era, o ese conjunto de situaciones, era por miedo a que la cuestión de los bombardeos llegaran a afectar, por miedo que hubiese otro tipo de refriegas, por miedo o por otra cuestión, digamos, por ahí no es miedo, por ahí es simple. No, sí. La cuestión fue temor, porque en casa no había temor de represalias políticas por cuestiones políticas, eso está claro. Digamos que el temor existía por los eventuales bombardeos, digamos. Yo lo que supongo es que las noticias de la radio habrán puesto de manifiesto la posición de buques frente a la costa de la ciudad,
digamos, en posición de bombardear determinados objetivos. Eso es lo que generó el temor y es lo que motivó el traslado, el irnos. Pero no porque hubiera temor a una refriega generalizada que afectara a la vida civil y menos aún del que no tenía afiliación política. Y los relatos de los vecinos cuando volvieron. No, los relatos de los vecinos más que nada estaban circunscriptos a los hechos puntuales del barrio. Los hechos puntuales del barrio, que ya te digo, fue el desvalijamiento, el incendio, el ver el barrio alterado con patrullas militares, que no era común, digamos, un barrio tranquilo, incluso con poco y nada de presencia policial. Imagínate que en ese tiempo en el barrio la comisaría más cercana estaba en lo que hoy es a una cuadra de lo que es hoy el Paseo Aldrey. Ni siquiera había comisaría cerca, de manera tal de que la existencia de la autoridad policial era frente a algún hecho concreto, pero no porque la tuviéramos presente. De forma tal que el ver retenes militares andando por el barrio, eso sí era llamativo. Bueno, ¿podemos estar en contacto los próximos días? Sí. En función de... Sí, sí. A mí, digamos, yo estoy ahora con la actividad totalmente informal, de manera tal de que me ocupo o me desocupo o ordeno mis tiempos. A veces también participo de algún Zoom. Por ahí hay ratos que leo, hay ratos que escribo, participo en un programa radial que a veces preparo alguna columna, algún artículo, de forma tal de que mis tiempos los acomodo. Lo único que tenemos que hacerlo es de un día para otro, con un poquito de margen como para ordenarme, pero no hay problema. Yo lo que puedo sugerirles es, con mamá es un poco más complicada, porque mamá no sale de manera tal de que la forma es que yo vaya con mi teléfono y la ponga en una videollamada y ustedes le pregunten y ella conteste. Con mi tío, si les interesa, yo lo puedo contactar mañana. Si está dispuesto a venir a casa, ponemos un horario como hoy, lo siento acá al lado mío y ustedes hablan como hablan conmigo. Con él no hay problema. Pero primero lo consulto si está dispuesto a venir y si quiere participar. Yo creo que le va a entusiasmar participar. Y a mamá quizá también, porque mamá es desenvuelta y bueno, en algún momento ha participado de videos que le han hecho entrevistas como viejo inmigrante marplatense. Imagínate que mamá vino a Mar del Plata en el año 35, con 5 años, de manera tal de que, y al estar lúcida, muchos historiadores realmente se hacen una panzada con ella, porque cuando te pones más viejo, los recuerdos de niño o de joven son más claros que los que te pasó ayer o antes de ayer. ¿Cómo es el apellido de tu mamá? Mi mamá de apellido es Bergamín, con B larga, y son oriundos del Véneto. Mi tío no, su hermano nació acá en Mar del Plata, de manera tal de que mi tío es nacido acá en Mar del Plata, así que tiene 83 años de vida marplatense. Mamá no, mamá nació en Italia y vino acá a los 5 años. De manera tal de que, bueno, es parte ya de la historia de Mar del Plata. Claro, totalmente. Totalmente, sí. Yo le digo a mi hija Laura, bueno, vos, Mayra, ¿la conoces a Laura? No. Pues, ¿Quién me dijo que la conocía? ¿en alguna cena? Bueno, Laura es licenciada en Historia y profesora de Historia, recibida acá en Humanidades. Ahora no reside en el país. Laura está en pareja con un uruguayo y, en definitiva, consecuencia del macrismo, resolvieron radicarse en Uruguay, donde estaba parte de la familia de su pareja, así que ahora hace 1 año y medio, 2 años que está viviendo en Uruguay. Y yo le decía, digo, mirá, aprovechalo a tus abuelos,
Por lo menos para anotar cosas ahora que están lúcidos y que se van a acordar porque van a formar parte de la historia de la ciudad, sin duda. A ver, mi papá, hago esta digresión y no les tomo más tiempo. Mi papá contaba historias de su abuela, lo que vendría a ser mi bisabuela. Esa parte de la familia, es decir, la parte de mi abuela materna, son criollos de origen español, pero en definitiva todos nacidos acá. 14 hermanos, distribuidos en muchos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, Juárez, allá una estación María Ignacia cerca de Vela, de manera tal de que esta bisabuela le contaba a mi papá anécdotas del Malón, pero no porque se la habían contado, porque la había vivido en lo que es la frontera del Indio acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo le decía a Laura, si vos te perdés los relatos del abuelo, que ahora falleció, te perdés relatos que eran relatos reales, ¿viste? Porque, a ver, ¿quién te va a hablar hoy? Viviente del Malón, ya no existe más. Bueno, la vieja contaba anécdotas del Malón. Buenísimo. Sí, claro, Buenísimo. totalmente. Para mí no hay nada como las historias de los abuelos son geniales. Son geniales porque tienen un color y una sensación de personalidad que no la tienen de otra manera. Porque además están contadas con afecto, porque siempre las cuentan con afecto. Entonces. Sobre todo también, a mí me tocó vivir algo muy particular con la cuestión de los inmigrantes o emigrantes, si querés llamarlo. Nosotros, respecto de la familia de mi mamá en Italia, mantenemos alguna relación. De hecho, nos hemos visitado. Y cuando yo fui por primera vez, hace unos cuantos años, debe haber sido en el año 99, bueno, era un hecho, mi mamá no había vuelto a Italia, de manera tal el hecho que yo fuera generó toda una expectativa. Y así como para el que se va hay todo un desprendimiento de su familia, para el que se queda también es un hecho conmocionante de saber a dónde fue su familia, cómo vivió, qué se encontró. De manera tal de que, bueno, en una noche de vino y grapa casera, estaban embelesados de contarles yo mi historia, esto en los tiempos que los mismos que les estoy contando a ustedes, de cuál era la vida de mi abuela, de mi mamá, de la nona, que habían venido acá y cómo vivían y cómo era la vida y qué pasaba con ellos, porque para los que se quedaron también hay toda una suerte de desprendimiento y de, no sé si de misterio, pero de incógnita, de querer saber qué pasó con esa parte de la familia que se fue y que prácticamente no volvieron a ver, porque en muchos casos dejaron de verse. De manera tal de que son experiencias realmente muy interesantes. Y me hacían reír mucho porque ellos hablaban italiano. Y Daniel dice, ¿cómo haces vos? ¿Cómo entendés? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo entendés el dialecto? No, yo no lo estudié nunca. ¿Y cómo lo entendés? Digo, de escuchar a la nona hablar. Yo vivía aprendido de las polleras de mi abuela, de manera tal de que ella hablaba con sus paisanos que la visitaban, hablaban en italiano. Y ahí está la mía. Y claro, yo escuchaba el dialecto de manera tal de que lo escuchaba a ellos y me cuesta hablarlo, pero lo entiendo casi a la perfección. Sí. Mi bisabuela era de Coringrato y mi abuelo, Coringrato de Coringrato. Y mi abuelo y Coringrato vinieron en el 52 acá de Potenza. Mi abuela habló cocoliche toda la vida. Nunca se acostumbró al castellano. Me imagino. Sí, la nona también. La que habla perfectamente castellano porque lo aprendió desde muy chiquita es mi mamá. Claro. Mi mamá, cuando llegaron,
mi abuelo paterno sabía que en la escuela Stella Maris había una monja italiana que enseñaba en la escuela, entonces la mandaron ahí de forma tal de que ella aprendió el castellano de muy chiquita con esta monja, y hoy mamá habla perfecto castellano sin nada de acento, absolutamente nada. Es más, tuvo que volver a repasar el italiano para poder hablar fluidamente el italiano y leerlo, después de grande. Mi abuelo... Bueno, esas historias son muy lindas, sí, son muy buenas. son hermosas. Y los inmigrantes que pasaban por la casa de mi abuela, tengo recuerdos también porque después que nosotros nos fuimos de ese departamento, que era chiquito, que mi papá construyó su casa, por ese lugar pasaban los que venían, no sé cómo se contactaban, y los que venían los inmigrantes, que probablemente debe haber sido la época en que vino tu familia, después del 50, hasta que se ubicaban y conseguían trabajo, vivían meses ahí en ese pequeño departamento que había en el fondo de la casa de la nona. Qué bueno. Bueno, chicos, dispongan, yo no tengo problema. Buenísimo. Perfecto. Espero haberles sido útil. Sí, Sí, totalmente. sí, totalmente, totalmente. Nosotros de tarde solemos estar disponible todos los días. Damos clase en la secundaria a la mañana, salvo los viernes. Bien. Pero después de... Lo que pasa es que esta semana tocó el seminario. Claro, pasa que justo esta semana tenemos un seminario de posgrado de 14 a 17. Mirá, yo después de las 5:30, 6, generalmente es un horario que estamos en casa. Perfecto. Nati, mi mujer, también da clases en económicas y está con las clases virtuales. Ahora estos días tiene que preparar un parcial, así que nos dividimos en la casa, ella trabaja arriba y yo ando por abajo, así que no es problema para mí. Salvo que me mendiguen a algún nieto, no tengo problema. Gracias, Daniel. Bueno, por nada, un gusto. Hola. Justo se entrecortó. No te entendí lo último. Les decía que mañana, si mi tío está de acuerdo, hablo con él. Si está de acuerdo, les mando un mensaje para coordinar un encuentro con él. Perfecto. Muchas buenísimo. gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego. Gracias.